Bienvenidos a la sección número 18 de la materia La doctrina bíblica del santuario. Entramos al punto 3. El pecado, o en el pecado, está implícito el elemento incredulidad. Repito, en la naturaleza misma del pecado está implícito el elemento incredulidad. Cuando Dios confronta a Adán, le explica la naturaleza misma del pecado, la incredulidad. ¿Dónde vemos eso en Génesis? Dice el texto, y al hombre dijo, Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto, y capten ahora, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Va de nuevo, aquí hay algo clave. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. En esta confrontación, Dios le dice a Adán que su error estuvo en obedecer a la persona equivocada y en desobedecer a la que debió haber obedecido. ¿Me van siguiendo? Es decir, mientras que por un lado Dios le dice, por cuanto obedeciste, por el otro lado le dice, desobedeciendo. Por cuanto obedeciste, desobedeciendo. ¿Obedeciste a quién? A tu mujer, desobedeciéndome a mí. Adán obedeció a Eva, desobedeciendo a Dios. Pero, ¿y dónde está aquí el elemento incredulidad? Está el elemento de desobediencia, pero ¿dónde está el de incredulidad? ¿Ah? Porque a la vez le está diciendo, y no creíste. Cuando él desobedeció a Eva, o más bien, obedeció a Eva, lo hizo en desobediencia a Dios. Y en la Biblia, desobediencia es sinónimo de incredulidad. Y esto es clave, hermanos queridos, clave. En la vida cristiana esto es clave. Desobediencia es sinónimo de incredulidad. Por eso es que les menciono que la incredulidad está implícita en el elemento pecado o en la naturaleza del pecado. Es decir, la razón por la que Adán obedeció a su mujer, desobedeciendo a Dios, es porque no creyó a Dios. Algunos ejemplos, entre varios, de que desobediencia es sinónimo de incredulidad. O lo que es lo mismo, pero en forma positiva. Obedecer es sinónimo de creer. Algunos ejemplos. Vamos a buscar algunos textos. Éxodo 4:8. Éxodo 4:8. Dios hablando a Moisés le dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Noten, hay dos palabras allí en un mismo sentido, con un mismo significado.
si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren. En la Biblia son sinónimos. Creer y obedecer es sinónimo. Son dos términos sinónimos. Deuteronomio 9. Deuteronomio 9:23. Deuteronomio 9:23. ¿Tienen? Dice, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y noten ahora, y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. Otra vez. Creer es sinónimo de obedecer. No creer es sinónimo de desobedecer. Es lo mismo. Se desobedece porque no se cree a esa persona. Su palabra no vale. Por eso la desobediencia. Jóvenes queridos, ¿sabían eso? Que al desobedecer a nuestros padres, lo que estamos diciendo es tu palabra no cuenta. ¿No vale? Bueno, es otro tema. Segunda de Reyes 17:14. Segunda de Reyes 17:14. Dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. ¿Qué notan ahí? Está dando un ejemplo donde utiliza los dos términos. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. La Biblia presenta como sinónimo obedecer o creer, desobedecer o no creer. Vean algunos más en este sentido. Josué 5:6. Josué 5:6. Dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. ¿Qué hicieron? No obedecieron. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál fue la razón por la que no entraron? Los rebeldes no obedecieron. Ahora, mire Salmo 78. Salmo 78, 21 y 22. Por tanto, oyó Jehová y se indignó, está hablando del mismo caso. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Allá dice que no entraron porque no obedecieron. Aquí nos dice el salmista que fue porque no creyeron. Y si usted lee Hebreos 3 y 4, esos dos capítulos, va a notar que constantemente dice que la razón por la que no entraron fue por incredulidad. Pero la Escritura nos dice que fue porque no obedecieron. Otro ejemplo, Salmo 106, 24 y 25.
Salmo 106, 24 y 25. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Fue el no creer lo que hizo que no entraran finalmente. Pero la Escritura presenta lo mismo, como porque no obedecieron. Un texto muy interesante en este sentido es el Salmo 119, 66. Salmo 119, 66. Y ahora verán por qué, de dónde está lo interesante de esto. Dicen, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. ¿Qué ven ahí? Tus mandamientos he creído. ¿Qué es lo que está diciendo? Tus mandamientos he obedecido, guardado. Porque no deja de ser muy interesante porque aquí dice que quien no guarde los mandamientos de Dios es porque no cree. ¿Me captan el punto? Yo no puedo decir que creo en Dios y violento su ley. Tus mandamientos he creído. Si no guardo su ley, conociéndola, es porque no le creo a Dios. Bueno, un texto más. Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué ven ahí? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quiénes son entonces los pocos que obedecieron? Los que creyeron. Así que no es distinto en el Nuevo Testamento, el concepto es el mismo. Creer es sinónimo de obedecer. No obedecer es sinónimo de incredulidad. Jesús nuestro Señor nos dice en Juan 16, 9, miren. Juan 16, 9. Cuando viniera el Espíritu Santo, Él dice que convencería al mundo de pecado. Y aquí están, tal vez en la forma más sintetizada, que el pecado es incredulidad. Vamos a leer el 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por cuánto? No creen en mí. ¿Cuál es la esencia del pecado entonces? No creerle a Dios, no creer en Él, no creer su palabra. ¿Dónde está esto en Génesis? ¿Recuerdan el texto que leímos del verso 17 del capítulo 3? Dice, por cuánto obedeciste a tu mujer, pero Adán obedeció a su mujer en desobediencia a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que expresó Adán en relación a Dios? Incredulidad. ¿Ya? Esa es la esencia misma del pecado, de la naturaleza del pecado, la incredulidad. Hablamos un poco de esto cuando vimos estos elementos, antes de verlos en el Génesis, ¿recuerdan?
Y luego nos toca ver todos estos 7 elementos en el santuario. Pero estamos viendo primero cómo se reflejan en el Génesis. ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Hasta ahí. ¿No hay? El siguiente elemento. En el pecado está el elemento de servidumbre. Servidumbre. Para poder entender cómo Dios trata el problema del pecado en el santuario, necesitamos primero entender que parte esencial de la naturaleza misma del pecado es el elemento servidumbre. También hablamos un poquito de esto en la sección anterior, pero podemos avanzar un poquito más aquí. ¿Dónde tenemos luz para esto? De que el pecado implica automática y obligatoriamente servidumbre. Romanos 6, 16 en adelante. Conocemos bien estos textos. Refresquémoslos. Dice, Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ok? Soy esclavo de quien obedezco. Vayan ustedes extrayendo allí los elementos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué tenemos entonces aquí? La servidumbre, la esclavitud, es elemento natural del pecado. Aquel a quien obedecemos se convierte en nuestro amo, se convierte en nuestro Señor. Y esto nos lleva al siguiente elemento. ¿Cuál era? En esa estamos. Somos esclavos, siervos. Pero entonces, al convertirnos en siervos del pecado, se da el otro elemento. Separación o enemistad con el amo anterior. Y aquí entramos en un asunto más que delicado. Si tan solo el ser humano pudiera entender este punto que sigue, como es su derecho a entenderlo, yo creo que muchas personas que hoy viven bajo la esclavitud del pecado tomarían la decisión de aceptar la libertad que Cristo les ofrece por entender lo que significaría esa esclavitud al pecado. Repito, en el pecado está entonces la separación del amo anterior. Al caer en servidumbre del nuevo amo.
¿Dónde tenemos eso? En el Génesis. Vamos allá, otra vez. Génesis 3, 15. El Evangelio en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. La esencia misma del Evangelio en el Antiguo Testamento. Leámoslo. Dice: y pondré enemistad. Está Dios hablando a la serpiente que representa a Satanás. La serpiente antigua. Dice: y pondré, ¿qué cosa? ¿Ah? Enemistad. Vean cómo empieza esto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer es aquí utilizada como representación de la simiente de Dios, su iglesia. Y entre tu simiente, la de Satanás, y la simiente suya, de la iglesia. No esta, como está en la versión Valera 60, que estoy leyendo aquí. Este es lo que dice el texto hebreo, no esta. Es decir, no era la iglesia la que iba a hacer lo que sigue aquí, sino el que descendería de la iglesia. Está hablando de Cristo, la simiente de la mujer. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué tenemos aquí, hermanos queridos? Tenemos uno de los textos más profundos del Antiguo Testamento, a los que seguramente será muy difícil tocarle fondo. Pero podemos rascarlo un poco para sacarle algunas enseñanzas que nos ayuden en nuestra comprensión del trato de Dios con el pecado en el sistema del santuario. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ¿se nos fue el tiempo? Bueno, quedamos aquí, continuamos en la próxima.